Bienvenidos, mi nombre es Mónica Paulina Cacuán Untuña, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, carrera de Trabajo Social, de la asignatura Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos a cargo del docente Guillermo Rosero. A continuación en este video comentaré sobre un tema relevante como lo es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los aspectos generales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre estos tenemos que está encargado de promover el respeto universal de los derechos humanos. Como segundo, es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas, que fue creado el 20 de diciembre de 1993 e integrada por más de 900 funcionarios internacionales que trabajan en una amplia gama de actividades de derechos humanos. Sus principales funciones son promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos, ya sean civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Proporcionar asistencia técnica a cualquier Estado si éste lo pide. Coordinar los programas de educación e información pública relativos a los derechos humanos. Eliminar los obstáculos y enfrentar a los desafíos para la plena realización de todos los derechos humanos. Entablar un diálogo con todos los gobiernos para asegurar el respeto de todos los derechos humanos. Ampliar la cooperación internacional para la protección y la promoción de todos los derechos humanos. Coordinar las actividades de promoción y protección de los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas y volver más efectivos los mecanismos de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. Las responsabilidades principales del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Como principal, garantizar la justicia y la rendición de cuentas en los procesos de paz, prevenir y reparar las violaciones de derechos humanos, crear capacidad y fortalecer las instituciones nacionales e integrar los derechos humanos en todos los programas de la ONU. Normalización y supervisión. Nuestro método de trabajo se centra en tres dimensiones principales: el establecimiento de normas, la supervisión y la aplicación en el terreno. Entre su labor, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos dirige los esfuerzos globales en materia de derechos humanos y actúa objetivamente ante los casos de violaciones de derechos humanos en el mundo. Constituye un foro para identificar, resaltar y elaborar respuestas a los problemas actuales de derechos humanos, así operando como el principal centro de coordinación para la investigación, la educación, la información pública y las actividades de promoción de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Puesto que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos presta asistencia a los gobiernos a través, por ejemplo, del aporte de conocimientos especializados y capacitación técnica en las esferas de la administración de justicia, la reforma legislativa y el proceso electoral. La estructura. Disponen de una oficina en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y de otros numerosos países y regiones, además de la oficina ejecutiva del Alto Comisionado y de diversas unidades que dependen del Alto Comisionado adjunto. Constan de 4 divisiones principales. La primera, la División de Investigación y Derecho al Desarrollo. Tiene a su cargo la investigación temática y la elaboración de política. La integración de la perspectiva de derechos humanos son las actividades de la organización de materia. 2. División de Tratados de Derechos Humanos. Apoyar la labor de los 10 órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Supervisar la aplicación en el ámbito nacional de los tratados internacionales en la materia. Tercero, división de operaciones sobre el terreno y cooperación técnica. Apoya la labor del personal encargado de los derechos humanos y coordina la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con los países en materia de derechos humanos. Cuarta, división del Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos especiales, ofreciendo apoyo sustantivo y de organización al Consejo de Derechos Humanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos en el Mundo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha aumentado su presencia en el terreno, ampliando el alcance de su labor y dando una voz a quienes más lo necesitan. Las presencias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos son un punto de entrada estratégico para la promoción y protección de los derechos humanos en los países. Existen varias maneras en que las presencias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre el terreno contribuyen a los esfuerzos para convertir los derechos humanos en realidad. No solo supervisan la situación de derechos humanos en los países, sino que lo contribuyen a crear capacidad en los Estados miembros y otros responsables de manera que puedan hacer frente a las cuestiones de derechos humanos.
Una respuesta rápida a las nuevas crisis de derechos humanos. La Unidad de Respuesta Rápida del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apoya en la labor de la organización mediante el despliegue acelerado de personal sobre el terreno. La unidad dispone de una lista de miembros del personal susceptibles de ser enviados rápidamente. Suelen enviar o apoyar a misiones de determinación de los hechos y comisiones de investigación, donde indagan sobre acusaciones graves de violaciones y vulneración de los derechos humanos. La evaluación en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emplea una estrategia de evaluación sistemática y metodológica como parte de la gestión basada en resultados. La organización trabaja con miras a la creación de una cultura de evaluación. El objetivo a largo plazo de la evaluación consiste en lograr que su labor sea más pertinente, eficiente y eficaz, en que tenga más repercusión y sea más sostenible. Las evaluaciones contribuyen a este objetivo mediante el aumento del conocimiento sobre lo que da resultado y lo que no funciona en las intervenciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la mayor disponibilidad de pruebas fidedignas para la adopción de decisiones, el aumento de la rendición de cuentas, la mejora de la atenuación de riesgos y la capacidad de responder a los cambios. Las prioridades para el 2014 hasta el 2017 se encuentran construidas en torno a 3 resultados intermedios. La primera, la evaluación llega a ser un componente plenamente desarrollado, utilizando las estrategias sistemáticas y metodológicas. 2. Los altos cargos toman decisiones basándose sistemáticamente en datos procedentes de las evaluaciones. Y como último, utiliza de manera estratégica las evaluaciones disponibles en el sistema de las Naciones Unidas a fin de mejorar su pertinencia, eficiencia, eficacia, repercusión y sostenibilidad. Método de denuncias. Las comunicaciones que se habrán de tramitar con arreglo al procedimiento previsto en la Resolución 1503 pueden dirigirse a la Unidad de Procedimientos de Denuncia, rama del Consejo de Derechos Humanos, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tomando en cuenta que solo se admitirá una comunicación si, después de examinada, se comprueba que hay motivos fundados, tomando también en consideración todas las respuestas enviadas por el gobierno interesado. Todos los pasos iniciales del proceso son confidenciales hasta que una situación se remita al Consejo Económico y Social. Finalmente daré un análisis y comentario sobre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, recordando que su objetivo principal es la coordinación de programas de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la promoción de su respeto universal. Actualmente existe un gran avance en la lucha para la eliminación de la vulneración de los derechos humanos, pero existen falencias por parte de la sociedad donde existe un desconocimiento sobre los temas de derechos humanos y sus organizaciones. Entre mi comentario es que el mecanismo para que se dé el cumplimiento de los objetivos ya trazados del Alto Comisionado es que se debería dar más hincapié al estudio de los derechos humanos en todos los niveles de educación para que se vaya eliminando toda clase de vulneración, en especial a los grupos prioritarios. Gracias por su atención. Sé que esta información les será de gran utilidad, ya que este video fue realizado con el fin de la promoción y difusión del estudio de derechos humanos. Esta información que fue presentada se encuentra en la página oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Gracias.